entrevistas. En esta ocasión tenemos a Sibeli Corazón. ¿Qué tal, Sibeli? ¿Cómo estás? Un saludo para Creajín. Soy Sibeli Corazón y en esta oportunidad estamos cantando en Parque de la Cultura para todo el público que ahorita estamos presentando. Y quiero agradecer esta gran oportunidad que estamos mostrando nuestro talento para todo el público maravilloso que ahorita nos está acompañando. ¿Qué tal, Sibeli? ¿Cómo estás? Dime, ¿qué tiempo estás cantando la música? Bueno, yo canto desde los 7 años, ya vamos como 5 años cantando para todo el público y agradezco mucho que Dios me dio este don para cantar a todo este lindo público maravilloso. Mira tú, dime, Sibeli, aparte de la música, ¿qué estás haciendo? ¿A qué estás dedicándote? Bueno, yo estoy estudiando administración de empresas y también me dedico a cantar acá para mostrar mi talento y practicar, bueno, esta música huayno sureño que a mí me encanta. Dime tú, ¿en tu familia le incutió la música aparte de ti? Sí, bueno, mis tías eran cantantes y yo les escuchaba desde pequeña y me admiré demasiado verlos cómo cantaban y yo comencé a practicar con mi mamá y me compraron mi primer micrófono. Fue un gran, ¿cómo te lo puedo decir? Fue un gran sueño, en verdad, cantar también en frente de un escenario con bastantes personas y es mi pasión cantar. Qué bien, qué bien. Bueno, Sibeli, ¿nos puedes regalar un temita a capela? ¿Por decir qué tema podría ser? Bueno, voy a cantar Tú y Yo, es mi canción favorita. Vamos. No sé cómo ni cuándo pasó, estás en mí, eres parte de mí. No sé cómo ni cuándo pasó, estás en mí, me haces muy feliz. Eres mi complemento, eres al que buscaba, eres mi complemento, eres parte de mi ser. Eres mi complemento, eres al que buscaba, eres mi complemento, eres parte de mi ser. Sibeli, dime, ¿a qué artista admiras? Bueno, yo admiro demasiado a la Yarita Licey Yanarico, que yo soy su fan número 1, a Yolandita Ivón, a Alma Gitana y bueno, mi artista de pequeña que también siempre he admirado también fue Dina Paucar. Es mi artista también muy favorita, ¿verdad? Que quisiera seguir sus pasos y ser como una de ellas. Qué bueno, Sibeli, bueno, sería un gusto entrevistarte, pues tu despedida para Creajín, Sibeli. Bueno, yo les invito a que vengan al Parque de la Cultura a mirar estos talentos nuevos que estamos mostrando estos días y gracias, agradecerles por esta oportunidad que estoy entrevistando por ahorita. Muchas gracias y adiós. Okay.